Bueno, vamos a seguir con la enseñanza. ¿Será Dios machista? Sí, nos quedamos en el empoderamiento de las mujeres que se está dando en el mundo. Y tenemos que entender que en el mundo eso es normal. Que incluso muchas veces no nos debe ni enojar eso, hermano. Parece mentira que la vida es así, que a eso a nosotros no nos debe de enojar, no nos debe de molestar de las actividades del mundo, incluso de la maldad del mundo. De cómo se porta el mundo, todo es cuestión de saber de cómo es el hombre. Cuando tú conoces al hombre y eso lo conoces a través de la escritura, tú ves que todo es normal, hermano. Tú sabes que un pájaro tiene que volar, que un león se alimenta muchas veces de carne, que es carnívoro, y tú tienes que acostumbrarte a eso, y así mismo es la vida en el mundo cuando no se tiene conocimiento de Dios. Por eso Dios pide que cuando estemos en su camino, nosotros tenemos que ser nueva criatura. Una criatura que no está fijándose los ojos aquí en la tierra, aquí en este mundo, sino que tiene la mirada hacia lo alto. Lo alto, cuando hablo de lo alto, no hablo solo del cielo, sino de lo más alto que está en los cielos. Donde se encuentra el Padre de gloria, el Padre eterno, el incorruptible, donde se encuentra Él, allá debemos alzar la mirada a nosotros. Porque Él es el que nos va a dar verdaderamente esta verdad que muchas veces nosotros no las conocemos. Acabo de decir en la oración que nosotros tenemos que conocer la verdad absoluta. Verdad absoluta que el mundo no reconoce. Dice que no hay verdad absoluta. Cuando tú vienes a la Biblia, encuentras una verdad absoluta. Que cuando tú empiezas a hablar con la gente en el mundo, es irrefutable. Esa verdad absoluta, tú acorralas a la gente con esa verdad absoluta, no tienen que decir ellos. Porque tienen la verdad absoluta, que es Cristo Jesús. Entonces, hablando de este empoderamiento que hay en el mundo acerca de las mujeres que quieren alcanzar mucho poder político, social, científico, deportivo, económico, todo esto quieren alcanzar las mujeres en este mundo. Ya cuando hablo de las mujeres, no hablo solamente de las mujeres en sí, sino de aquel ente femenino espiritual que está atacando el mundo y principalmente a la iglesia, a los siervos de Dios. El diablo no tiene problemas con la gente que tiene en el mundo, no, él no tiene problemas con ellos porque ya los tiene en sus manos. Pero ahora lo que falta es escoger a la gente, a los siervos de Dios que están en la verdad absoluta. A Él no le conviene que el pueblo, el mundo, más que todo, conozcan esta verdad absoluta, sí, porque va en contra de las enseñanzas y la sabiduría caída que Él enseña a los hombres aquí en la tierra. Dios quiere que estemos preparados para todo esto. Y es verdad que toda esta injusticia duele, por eso la vida que sucede en el mundo, como he dicho antes, es algo como agridulce para nosotros. Es agridulce, hermano, porque duele saber cómo está el mundo, pero dulce, porque sabemos que está la pronta venida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Todos buscan reconocimiento, pero no toman en cuenta las acciones. Estas son las que van a dar muchas veces cuenta de nosotros. Dice las Escrituras que la palabra es la que un día nos va a venir a acusar a nosotros. Muchas veces nosotros votamos palabras por votarlas, hermanos, y no tomamos en cuenta de que las palabras en el reino de Dios son seres, cuando en el mundo son conceptos. Nosotros como siervos de Dios debemos de tener mucho cuidado con votar palabras así nomás, hermano. Porque me dio la gana, porque se me chiposteó, dijo alguno por ahí. No, tú debes de tener control de tu boca, como de tus acciones. Y las acciones son las que atestiguan ante nosotros quiénes verdaderamente somos nosotros. ¿Cómo nos damos a conocer a través de nuestras acciones? Muchas veces no es ni cómo hablamos, ni lo bonito que hablamos, ni los buenos consejos que damos, sino van a ser nuestras acciones que nos pueden llevar a perder o a encontrar ese camino que es Cristo Jesús estando en el mundo, claro está, porque muchas veces Dios está llamando a mucha gente en el mundo de acuerdo a la disposición del corazón que tienen ellos. Pero cuando no hay disposición del corazón, es difícilmente nosotros muchas veces pasamos hasta el tiempo predicando la palabra a mucha gente que reconocen el mal que hay en el mundo, pero practican el mal y no quieren salir de ahí. Entonces el corazón está tan endurecido que no hay combo que pueda romper ese acero que tienen ellos, que es su corazón.
En la hora depende de todo lo que nosotros hacemos. De la hora depende del mañana, de lo que la gente va a hablar de nosotros. A muchos no les importa lo que los demás digan, pero nos tiene que importar lo que los demás digan. A nosotros como siervos sí, nos importa lo que los demás digan, dependiendo de lo que nosotros hagamos en Cristo, si está bien o está mal. Pero si yo estoy bien en Dios, prácticamente ahí no nos va a importar lo que Dios diga. Nosotros tenemos que tener cuidado con muchas cosas de Dios, hermano. Aquí, como he dicho, no es cuestión de que yo tenga conocimiento y sé cómo se hacen las cosas, sino si tú fuiste llamado para hacer las cosas de Dios. Mira lo que pasa en 2 de Samuel 6:6, dice lo siguiente, de 6 al 7, dice lo siguiente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y allí Dios por aquello temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermano, muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones de hacer las cosas, pero no es por las buenas intenciones, sino por el llamado que tenemos que tener nosotros, ya sea como ministros o como siervos de Dios. Usa era una persona recta delante del pueblo de Israel, hermano. Era una persona que estaba a cargo de... era un soldado que era del ejército de Israel. Y el arca que había sido recuperada por Israel cuando se la habían llevado, ellos la traían, pero no la traían ordenadamente. El arca debería haber sido cargado por los sacerdotes, pero en este caso, esta arca iba siendo cargada por los bueyes e incluso iba una carreta que llevaba el arca. Entonces esa no era la manera. Pero ¿por qué Dios dice que los mató? Se enfureció, se enojó Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya sabían que no tenían que hacer eso. Es como cuando tú le estás diciendo a tus hijos, le estás advirtiendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y él lo sigue haciendo. Pero llega un momento uno como padre que se enoja tanto e incluso saca la mano y le da. Buenas intenciones tuvo Usa de evitar que el arca del pacto, el arca de Dios, cayera al piso. Pero Dios lo fulminó, hermano. Acabó con eso. Lo mismo que le pasó a Saúl, que tomó decisiones que él no tenía que tomar. Hay decisiones dentro de la iglesia que tienen que tomar muchas veces los ministros y no son las ovejas. Ahora bien, hemos hablado que el corazón de nosotros Dios siempre lo va a estar viendo. ¿Sabes por qué? Porque David fue un hombre que sabía que no podía comer de los panes separados para los sacerdotes. Pero hubo un momento que David estaba siendo perseguido y él cogió los panes que solamente eran separados para los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que tenían que comer. Y Saúl entra a comer el pan de los sacerdotes y no solo lo come él, sino que lo da a todos los que estaban a su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Dios en este hombre llamado David? Porque era un hombre llamado David, era su corazón. Recordemos que Dios le dice a Samuel, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Entonces, por esto no fue fulminado. O sea, David estaba haciendo algo que no tenía que hacer en el momento, pero lo hizo. Pero Dios que estaba viendo a este hombre, porque quiero que sepan, hermanos, que Dios nos llama para ser nosotros reyes y sacerdotes. Y quiero que sepan que David era rey y sacerdote al mismo tiempo. La Biblia lo hace ver así. Por eso dice que nosotros tenemos que ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque David tenía el tabernáculo de Dios, que era el lugar santo. Él no pasaba, yo creo, ni por el atrio, ni por el lugar santo, sino que entraba directo al lugar santísimo. Como Jesús también estaba siempre dentro del lugar santísimo. Y es que nosotros hemos llamado a estar siempre dentro del lugar santísimo, sin importar en los lugares en que nos encontremos nosotros. Porque esa es la regeneración que habla aquí
Mateo 19, 28, que habla de la regeneración que tiene que tener el pueblo de Israel, una regeneración. Y lo que Dios quiere es regenerar a la gente, hermano. Pero la regeneración en el mundo, o sea, toman algo para justificar su vida, que quieren vivir su vida, que hoy en día, fíjate, ellos reconocen que el problema que ellos tienen es genético, porque hubo una mujer aquí que escuché que dijo que estaba haciendo bulla porque ella quería casarse mujer con mujer y hombre con hombre, y ella dijo, es que la ciencia ha descubierto que nosotros tenemos un gen que nos lleva a hacer estas cosas, y por eso, y dando a entender que eso era imposible de cambiar. Ahora, lo importante es esto, que ellos reconocen que es el gen que tiene, que los está llevando a ser lo que son. Por eso hablamos de la Biblia, cómo habla de que tiene que regenerar toda perversidad del hombre, la inmadurez del hombre que se deja llevar por los genes ancestrales. Por eso lo dije, quieren igualdad de género, entonces déjenlo al ladrón robar, al violador violar. No podemos acomodar las cosas según nuestras conveniencias, hermanos, solo porque no nos hacemos daños entre nosotros o porque hay consentimiento mutuo de una persona con otro para hacer un pecado. Nosotros lo vemos bien, eso está bien, eso está mal delante de Dios, porque al fin y al cabo aquellas personas que están quebrantando o abrogando la ley de Dios no es diferente a aquel violador. Aquel ladrón, aquel criminal no es diferente, hermano. Es más, vemos que la Biblia no mide el pecado. Porque lo mismo le da a Dios un violador que un mentiroso, un hipócrita. Lo mismo le da que un homosexual o un mentiroso. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6, donde habla que no entrarán ni adúlteros, ni fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los afeminados. Eso dice la Biblia. Todo eso son problemas genéticos, hermano, que Dios quiere regenerar al hombre, pero con un solo gen, hermano. Mira, la gente reconoce que son personas degeneradas, hermano. Cuando uno actúa así, son personas degeneradas que han dejado el gen, el único gen de Dios, y no quieren aceptar ese gen. La única simiente de Dios que tiene que estar en nuestra vida, en nuestra sangre, combatiendo para nosotros no dejarnos llevar por eso. Ese es el que hace en nosotros la regeneración, dentro de nosotros el cambio. Y esto se hace a través del ayuno y oración, cuando le dice a los apóstoles, esto sale solamente con ayuno y oración. Ahora, el ayuno que dice no es totalmente el ayuno de abstenerse de comer algo. Solo el ayuno que está pidiendo Dios es el ayuno de Isaías 58, donde dice de nuestras actitudes, de nuestro mal comportamiento que debemos dejar. Cuando yo estoy dejando de fumar, cuando si yo soy un bebedor, un borracho, un alcohólico, un drogadicto, un fornicario, un mentiroso, un hipócrita, y yo estoy dejando todas esas cosas, yo estoy ayunando para Dios. Porque ese es el verdadero ayuno que habla Isaías 58, sin dejar a un lado, claro, el ayuno de abstenerse de comer. Pero lo podemos hacer, hermano, porque no pecamos. No lo prohíbe, tampoco la Biblia lo podemos hacer. Dios está viendo también ese esfuerzo que nosotros dejamos de abstenernos de alimentar nuestro estómago. Y eso duele, ¿no? Eso fastidia, porque yo he ayunado físicamente, no he dejado de comer. Y de veras que uno quiere comer, hermano. Pero así mismo es la vida del ayuno. Cuando dejamos todas estas cosas, hermano, la mentira, la hipocresía, el homosexualismo, los que se echan con varones, la hipocresía, son problemas genéticos. Por eso Dios quiere regenerarnos con el único gen de Dios, con la única simiente de Dios que tiene que estar en nuestra vida. Ese es lo que tiene que combatir en nuestra vida, hermano. Pero aquí vemos mujeres, hermano, en el mundo y en la iglesia, que se siente inferior al hombre, hermano.
Dios no nos ha creado a nosotros inferiores a nadie, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos la igualdad en la obediencia a Dios, hermano. Es la igualdad que tenemos en Dios. No importa el cargo que tengamos, hermano. No importa si eres o no eres ministro de Dios, pero eres un siervo de Dios, alguien que está ahí. No importa que estés limpiando incluso los baños de las reuniones diarias o semanales que haces en tu congregación. No importa, Dios está viendo tu obediencia y sabe la capacidad intelectual y física que tienes en ti. Es cuando dice Dios que Dios a nosotros no nos sobrecarga de cosas que no podemos, hermano. Él no nos tenta, pero está ahí la tentación, hermano. Pero Él no va a permitir que a nosotros se nos eche más carga de la que no podemos llevar. Porque todas las cargas que llevamos nosotros, no importa cuál sea hermano. No importa la función que estemos haciendo. Cargas, tanto estoy hablando incluso de las cargas del degenerado, así hablemos, del degenerado. Yo era un degenerado, hermano, cuando estaba en la calle. Son personas degeneradas. Han dejado el gen de Dios. Por eso dice el Juan el Bautista, cuando viene Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El perdón. Porque dice el pecado del mundo, no dice los pecados del mundo, si son muchos los pecados que cometen el mundo. Porque dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál es el pecado del mundo? Lo que dice Juan 3:18, donde dice que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, aborreciendo la luz. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres aborrecieron la luz. Y esa luz es Cristo. O sea, el pecado que tiene la humanidad es rechazar a Cristo Jesús. El único gen de Dios, el que te viene a ti a cambiar, el que te quiere sacar de este mundo, el que quiere que tenga una mentalidad como la de Él. Porque eso dice la Biblia, ese dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para estar allá tenemos que tener la mente de Cristo. Para llegar al Padre tenemos que tener la mente de Cristo. No una mentalidad de querer llegar solamente al cielo, sino subir a lo alto, más arriba de los cielos. Llegar al Padre, porque eso es lo que quiere Dios, hermano. Una nueva mentalidad. Esa nueva mentalidad está en que tengas la mente de Cristo, hermano. Por eso dice: el pecado, el Cordero que quita el pecado, no son los pecados. Es decir, cuando tú ves Juan 3, que empieza: de tal manera amó el mundo, Dios al mundo, y termina por el 22, termina. Tú te das cuenta que el mundo automáticamente se está condenando, hermano. Porque dice: esta es la condenación. Cuando no aceptan a Cristo, la gente le habla de Cristo, le dice a Cristo. Ahora bien, muchos aceptan a Cristo, pero a su manera, hermano. Quieren hacer de su vida lo que le da la gana. Solo quieren tener el nombre y decir: gloria a Dios, amén, aleluya, Dios te amo, yo te adoro. Pero tienen una vida diferente a la que Dios quiere. Con direcciones diferentes, hermano. Donde no está el fundamento verdaderamente centrado en Cristo Jesús, donde la ley de Dios, incluso la iglesia misma está diciendo: esto no es así, esto no es lo que quiso decir Dios. Así se manejan las iglesias hoy en día. ¿Y qué decir del mundo, hermano? ¿Qué decir del mundo? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Porque tienen la mirada todavía en el mundo, hermano. Llegan a decir incluso que los países desarrollados, todos quieren llegar a ser como los países desarrollados. Pero digo, los países desarrollados, no todos, hermanos, no todos. Porque yo conozco a China y a China, se habla de China, se habla de Rusia, que son países que no aceptan muchas de las leyes que aquí nosotros combatimos. Parece mentira, hermano. ¿Y por qué te hablo de estos países? Porque estos países no hablan ni de Dios, no quieren saber ni de Dios. Tú sabes cuáles son los dioses de China y qué piensan los rusos, pero ellos no quieren saber de eso. Ellos saben que el hombre es hombre y mujer es mujer, y no hay ley que los aparte a ellos de eso.
Pero los demás países desarrollados, hermano, que se llaman los grandes, son los más degenerados que pueden haber. Son los que empiezan la degeneración para impartirla al mundo completo y convencer al mundo de cómo deben de caminar, hermano. Y hay que tener cuidado incluso cuando se van a estos países, porque hay leyes. Me cuentan que hay leyes que ahí que si una mujer está dando a luz, tú no le puedes decir va a ser madre. ¿Y tú, cómo sabes que va a ser madre? Porque va a ser madre. No, ellos dicen no. Tú no tienes que decir eso. Eso es como una ofensa que digas que alguien va a ser madre, porque tú no sabes si es hombre o mujer el que está dando a luz. O porque en estos países han decretado leyes que si la mujer le da la gana acusa a un hombre de que la ha golpeado, de que la ha maltratado. Y a este hombre se lo llevan porque la palabra de esta mujer tiene validez, hermano. Y se lo llevan y lo llevan preso, lo mantienen preso hasta que se averigüe si es verdad o mentira lo que ella está diciendo. Y cuando averiguan que es mentira, no ha pasado nada, solo lo sacan y se van y no le hacen nada a la muchacha o a la mujer. Estas leyes se están implantando, hermano, por eso te digo que hay un ente femenino. No es contra la mujer exactamente, sino contra aquel ente femenino que está gobernando el mundo. Ese ente femenino que empieza con la sabiduría caída. Esa sabiduría caída que es diabólica, satánica, terrenal. Por eso digo, hay muchas palabras que, a ver, ¿qué palabra es esta? Y se inventan palabras, hermano. Por eso digo que ni en el diccionario a veces yo las busco y no las encuentro, hermano. ¿Por qué? Porque están preparando que venga el nuevo tomo donde van a poner sus palabras nuevas ahí. Y tienes que aceptárselos a ellos. Porque eso dice, son como las leyes que ellos ponen que no abrogan. La ley dice, y tú sabes que la ley es así, y tienes que obedecer la ley. Sí, pero a ellos no les importa abrogar la ley de Dios. No estoy enojado, hermano. Yo lo que veo cómo se está yendo en estos días el mundo. En este mundo hay que tomar las decisiones correctas y no dejarnos llevar por nada, hermano. Cuando se trata de las cosas de Dios, aunque nosotros veamos o si pensemos que es pérdida lo que tenemos, piensa que todo lo que tú pierdas aquí es ganancia delante de los ojos de Dios y se acabó, hermano. Por eso los que se van a quedar en la gran tribulación, hermano, tienen que dar su cabeza, porque va a haber una persecución. Y yo sinceramente no me quisiera quedar ahí. Sinceramente no me quiero quedar ahí. Porque sí se van a salvar muchos, pero van a tener que sufrir. Van a tener que sufrir. Entonces, como vimos aquí en 2 Samuel 6:6, lo que hace este hombre, hermano, fueron buenas las intenciones de este hombre, pero es que de buenas intenciones Dios no se guía más que todo cuando está advirtiendo. Hoy Dios está hablando, hermano, está hablando, y la gente que escucha este canal o que ve este canal no tiene excusa, porque siempre les digo, lean la Biblia, y por eso cuando yo estoy hablando aquí, más me llevo a la escritura y le hablo a la escritura, hermano. Después de la escritura tú tienes que empezar a oír la palabra de Dios que sale del ministro, hermano, porque la Biblia es la escritura de Dios. La palabra de Dios sale del ministro de Dios, hermano. Para que no nos confundamos. Muchos dicen, pero es la palabra de Dios. Sí, fue la palabra de Dios, está en la escritura. Es porque Dios sigue hablando. Es que Dios no, para Dios son 4 o 3 palabras nomás que es la Biblia. Para Él son 4 o 3 palabras. Aunque tú veas la Biblia, por muy grande que la veas, son 4 o 3 palabras que nomás hay ahí. Son 4 o 3 leyes que nomás tú ves ahí. Porque Dios sigue hablando. Entonces no hablaran, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hablara Pablo y dijera, y hablamos sabiduría de lo alto con aquellos que han alcanzado madurez. Y es para que tú empieces a escuchar la voz de Dios. Tú tienes que aprender a madurar, a desarraigarte, a sacarte todo lo que tienes ahí. De esforzarte, siempre Dios va a estar viendo el esfuerzo. A través del esfuerzo viene la transformación del hombre, hermano. Así que nosotros no nos acomodemos conforme camina el mundo, hermano. Nosotros como cristianos, déjalo al mundo. Tú lo que tienes que hacer en el mundo es predicar la palabra,
llevar la palabra. Si tienes que contradecir algo, lo contradice, hermano. Por allí me salió la otra semana, después que terminé aquí, me fui a visitar a un pariente y yo no sé si era testigo de Jehová, no sé, no le vi bien la Biblia. Y empezó ella entusiasmada, enseñando, diciéndole a él, mira que todo lo que fue hecho aquí, dice, es una copia nomás. Nosotros no somos originales, nosotros somos copias. Y yo, bueno, eso está bien, tiene razón, yo lo he hablado, fíjate, no era ni cristiano. Y estaba hablando así, y está bien. Y después sale el otro y dice, y tú tienes que saber también que nosotros tenemos una madre, allá no se lo como. Y yo escuchaba, hermano. Yo he dicho que casi no me voy a meter así cuando estén hablando. Y yo voy a estar callado. Pero yo estaba con la persona ahí, estaba al lado de ella. Y yo le escuchaba y le preguntaban a ella. Y ella hablaba y ella decía a la persona que le estaban haciendo la pregunta. Y yo no opinaba, ni hablaba nada. Hasta que me dijo a mí, ¿qué opina usted? Bueno, me voy a poner los guantes, perdón. Vamos a ver cómo es esto. Y le empecé a decir que lo equivocado que estaba, hermano. Sí. ¿Cómo vamos a tener una madre nosotros arriba? Arriba no hay madre. Y es que transversan las cosas, te cogen un versículo bíblico. Yo le digo, si ve este versículo, usted lee la parte de aquí abajo, pero no lee la de arriba, le digo. Que está hablando de Sara, le digo. La que era la esposa de Abraham, que es madre. Por eso dice, las escrituras en Pedro dice que miren a Sara cómo llamaba señora Abraham. Que Sara era de arriba, porque ella no estaba pendiente de las cosas de abajo, le digo. No es que nosotros tengamos una madre allá arriba, le digo, usted está equivocada. Me va y me lleva un versículo bíblico, hermano, donde dice, hagamos al hombre a nuestra semana. Aquí dice hagamos, sí, le digo. Ahí dice hagamos. Y lastimosamente hasta el cristiano piensa eso. Que cuando dice, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por poco no dice el papá, la mamá y el Hijo. No, le dice, ahí están hablando de los hijos de Dios, le digo. No está hablando de que ahí está la madre, el padre y el hijo. Está hablando de los hijos de Dios. Coja y le digo, y lea y vea acá Génesis 2, cómo se refiere después cuando viene la formación, otra vez, donde ya no hay una creación, sino una formación. ¿Quién empieza ahí? Y donde empieza a decir Jehová Dios, Jehová Dios, Dios. Y cuando tú ves a la Génesis 1, dice Dios, 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 Dios. ¿Qué eran los hijos de Dios? Acá dice Jehová Dios. Entonces refiriéndose que este sí era el original que le estaba formando a nosotros como hoy en día nos está formando. Y la señora no le gustó y se fue corriendo. Claro que no le hablé en este tono, sino así como le estoy hablando ahorita. Para que me entiendan. Por eso debemos de tener cuidado con los que estamos escuchando en las calles, en la calle, así. Y muchos cristianos, pastores, ministros se aprovechan de esto para que muchos siervos que ellos tienen no escuchen a nadie más, solamente a ellos. Fíjate, porque este es como un arma de doble filo que utilizan, hermano, en estas iglesias religiosas. Que no tiene, me dijeron, no, es que dice la palabra de Dios que cuando uno venga con algo diferente, dice, no le digáis bienvenido. Y yo le digo, espérate un ratito, le digo. Cuando dice la escritura que no le digáis bienvenido, es decir, que tú digas, esto me gusta, esto es lo que yo esperaba escuchar, esto es lo que yo sabía que era así. Entonces, ahí le está diciendo bienvenido esto. Pero cuando se te está diciendo la verdad, y yo en mi lugar, cuando hablo con una persona, le trato de hablar o enseñar, o a los discípulos le trato de enseñar y decir las cosas para que se puedan defender de cualquier religión que estén queriéndolos atropellar, que estén queriéndolos sacar del camino verdadero, de la verdad absoluta. Esto no es cuestión de que tú no oigas a nadie. Entonces, ¿qué aquí estás preparando, pues? ¿Por qué no tienes confianza en lo que les estás enseñando a tus siervos, a tus ministros? ¿Ah? A las ovejas que tienes ahí, ¿por qué tú no tienes confianza? Entonces, ¿qué es lo que uno trata de implantar en estas personas cuando se les están enseñando? Es confianza. En que se sepa defender. Porque ellos salen, hermano, y se ven a encontrar, Señor mío, con esta selva, hermano, que quiere devorarte, esta selva llamada mundo, esta selva llamada tierra, te quiere devorar, te quiere hacer pedazos, no solamente en la maldad, sino en las religiones, en las denominaciones.
En los que dicen yo creo, yo pienso, yo veo las cosas que son así. Cuando una persona viene y me dice yo creo, yo pienso, yo veo las cosas que son así, tú ya quieres hacer una religión. Porque así nacen las religiones. Por eso yo trato de hablarles siempre apegándome a las escrituras. Y me apego a las escrituras para decirte lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo. Es como en el caso que aquí dice en Tito 2, del 3 al 5, dice así, Tito 2, del 3 al 5. Dice lo siguiente: una ley de Dios, no mía, es de Dios, de los apóstoles. Dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿A dónde le dice qué? ¿Qué dice aquí? No le dice, no, ándate a trabajar. Tú sabes que hoy día está el empoderamiento de la mujer y tú no te debes dejar de llevar por tu marido. Eso de hacerle caso a tu marido. No te está diciendo eso. Le está diciendo cómo deben de ser las mujeres dentro del reino de Dios. No dentro del reino de los cielos. Porque, hermano, es que hay unas cosas. El reino de los cielos es una cosa y el reino de Dios es otra. El reino de Dios está allá arriba, en lo alto, más arriba de los cielos. Y el reino de los cielos está en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos y la tierra forman parte de la creación de Dios. Manda, Señor, sí, manda. ¿Cómo debe de ser la mujer en las congregaciones? Los hijos de Dios, ¿cómo deben de ser? Eso ya está decretado, ya está dicho por los mismos apóstoles. Muchos dicen que ya no hay apóstoles en estos tiempos. Yo sí creo que hay apóstoles. Entonces, si tú dices que no hay apóstoles, entonces créanle a los apóstoles, de los 12 apóstoles que escribieron esto. Entre ellos Pablo. Porque Pablo no fue de los 12 apóstoles. Ahí está, hermano, una ley. Tú te vas a ir en contra de eso cuando venga una del mundo. Pero hermano, Señor, no, así no debe de ser. Es que la mujer, ¿cómo va solamente, hermano? La Biblia me enseña a mí. La Biblia, la Escritura me enseña a mí cuáles son los roles principales del hombre y la mujer dentro del ministerio, dentro del reino de Dios. Lo que hace el empoderamiento es infundir en las demás mujeres mayor autoestima, pues para tomar decisiones y resolver problemas y saber sobrellevar todo lo que les afecta a ella, directa o indirectamente. Está bien, hermano, allá en el mundo. Acá el apóstol Pablo está viendo algo que le está afectando a la iglesia también. Que las nuevas criaturas de Dios, los nuevos siervos de Dios, las nuevas siervas de Dios andan un poco desordenadas. Entonces el apóstol Pablo le ordena a Tito que las ancianas enseñen a las jóvenes de cómo deben de comportarse. Hoy en día las ancianas deben decirle, hey, ya no estén viendo al mundo cómo estoy caminando. Sí, el mundo está siendo empoderado, la mujer está tomando cargos públicos que da miedo. Pero eso no significa que tú tienes que tener un cargo ministerial dentro de la congregación. Eso debe ser, hermano, eso no es cuestión. Por eso le digo, hermano, yo como ministro de Dios, yo veo esto que es duro. Es como una carga para uno, porque el mismo Pablo dice, no
Yo siendo heraldo, no vaya a hacer que mañana tarde sea eliminado. Entonces, fíjate, porque esto es un cargo, hermano, un cargo difícil. Por eso llegué a decir, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si yo no hablo. Ya no los dieron, hermano. Y debemos de ser responsables con lo que Dios nos ha dado y agradecerle al Señor, sí. Pero no es nada fácil, hermano, más que todo cuando a la gente del mundo, bueno, está bien que me haga oídos sordos, pero la gente que se hace llamar cristiana, que se hace llamar hijo de Dios, que hagan oídos sordos. Eso no es normal, hermano. Normal es que lo haga el mundo, pero no los hijos de Dios, los que se dicen ser hijos de Dios. Eso no es normal. El empoderamiento de estas mujeres buscan poder ir evolucionando poco a poco. No quieren depender de nadie, quieren independencia, más que todo quieren independencia financiera, hermano. De nadie quieren depender, no quieren que nadie las ordene y quieren ir evolucionando. Fíjate que ya llegan a un cargo que ya tienen de todo, pero ellas quieren ir todavía más allá. ¿Por qué? Porque la ambición las coge, las toca también. Ellas quieren decir que con esto de la igualdad de género, hacer un mundo mejor. ¿Qué mundo mejor vas a hacer? ¿Qué te pasa si... Por eso le dije la otra semana, mira cómo la mujer hoy en día está participando en la delincuencia, en los robos, en la maldad, dentro de los congresos, cómo hay mujeres también que andan mal, hermano. Que no andan ejerciendo su función como debe, que andan metiendo la mano en los bolsillos donde no tienen que meterla, por decir así, mujeres. ¿Cómo me van a decir a mí que es un mundo mejor que quieren ustedes? Lo que han incrementado es más la maldad, porque ahorita ya está jefas en el sentido de la maldad. Por eso dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado por dos razones. Una, porque la raza humana ha crecido bastante, pues, hermano, y es verdad. Y dos, porque las mujeres se están preparando como el hombre. Están haciendo la labor de un hombre en todo, tanto en el plano político, económico y todo eso. Ellos nombran solo los planos bonitos, políticos, económicos, financieros, pero no te hablo también de la delincuencia, de la maldad, que también ellas están involucradas en eso, hermano. Mira cómo matan mujeres a diario. Y decirme que es para un mundo mejor, estás equivocada. Está bien que el hombre se porte mal. Ustedes, bueno, se han inventado una palabra machismo por el hecho de que el hombre trata mal a la mujer. Pero eso no quiere decir que tú abrogues los principios y valores de Dios. Es como la iglesia que quiere hacer lo mismo, hermano. Vamos a ver el empoderamiento de la mujer en las iglesias, hermano. Muchos de ellas se basan a versículos bíblicos. Es verdad que está en la Biblia. Pero vamos a ver qué dicen los versículos bíblicos, pues. Si es verdad lo que ellas piensan o lo que han leído, o cómo lo han transversado, cómo lo acomoda cuando predican, cuando hablan, hermano. Se lo acomoda bien bonito. Es como esta mujer que se acercó a hablarme que tenemos una madre. Acomoda el versículo bíblico y te da un solo versículo bíblico, pero no te da lo de arriba. ¿Por qué está diciendo eso? Génesis 29. Génesis 29, 9 dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con su rebaño, con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Una excusa para decir hay pastora, porque la Biblia dice hay pastora. Vamos, vamos a Éxodo 2, 15.
Éxodo 2:15. Dice así. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Y volviendo a Raquel a su padre. Bueno, vamos al versículo 3 y dice aquí, para llegar a esto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, se acercó a Madián y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el Horeb, monte de Dios. Bueno, aquí vemos pastoras, hermano. ¿Verdad? Hay pastoras. No podemos discutir que hay pastoras. Primeramente cuando llega Jacob a la casa de su tío Labán, ya las hijas dejaron de ser pastoras, pues. Ya le dejaron el cargo de pastoral a Jacob. Lo mismo pasa cuando va Moisés hasta el sacerdote de Madián, Jetro. Que cuando él llega ahí, esas 7 hijas dejan de ser pastoras y le dan el cargo a Moisés. Ahora digo, ¿hay pastores hoy en día? Aquí la Biblia me muestra eso. Entonces, si tú ves que hay un ministro ahí, o tú estás con tu esposo, qué sé yo, hay pastoras que se han casado y ellas siguen siendo pastoras, hermano, y no le dan el cargo al puesto de su esposo. ¿Por qué no se lo dan? Dos, ¿quién más veo ahí? Ellas eran pastoras, es verdad, pero eran del mundo, hermano. Eran del mundo. Esto es lo primero que tienes que mirar, que eran pastoras del mundo. Y al coger el cargo ellos, es dándole a entender ellos, esto es para hombres, aún estando en el mundo. Ellos cogieron el cargo de pastor porque ellos tienen que estar, como dicen muchos, en las heladas, recorriendo hasta de noche, cuidando esas ovejas. Ahora, nótese esto también, que cuando llega Jacob, ¿sí? Si tú lees todo el versículo, dice que no abrevaban porque estaban esperando a los demás pastores. ¿Para qué? Para mover la piedra que estaba tapando el pozo. Y viene este hombre llamado Jacob. Jacob, sí. Este hombre llamado Jacob. Y mueve la piedra, hermano. Y esperaban a todos los pastores para mover la piedra. Yo no sé si son esas piedras de las tumbas. Cuando dan la película de Jesús, son unos piedrones que tienen que mover. Pero dicen que la movió solo Jacob. Como ayudado por Dios. Espérate, ¿por qué esperaba? Quiere decir que la piedra era grande, hermano. Y él solo movió la piedra. Como diciendo, esto es para hombres, esto no es para mujeres. Y a los demás, ustedes son falsos pastores. Ay, hermano, porque yo sí pude mover esta piedra. ¿Qué pasó con Moisés? Lo mismo, hermano. Que cuando las mujeres, esta mujer, creo que estoy equivocándome, hermano. Espérense un ratito. Moisés. Estoy bien, solo que estoy equivocándome entre las funciones que hicieron Jacob y Moisés. Es todo, nada más. Sí, vemos que Moisés
que se levantó, dice Moisés, a pelear con todos los pastores ahí, que no permitían que estas mujeres dieran de beber a sus ovejas. O sea, se aprovechaban estos pastores de estas mujeres y no la dejaban que ellas tomen el agua. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Fíjate, ¿de dónde sacó él para pelear Moisés con todos estos hombres, hermano? Ellas no podían pelear porque son delicadas, hermano. Porque con la mujer hay que tener cuidado. Y él peleó con todos ellos, los venció a todos. Dime si esto no es de Dios. Que venga Jacob y mueva una piedra, hermano. Cuando todas ellas estaban esperando que vengan todos los pastores para mover la piedra, viene Jacob y la mueve él solo. Acá estas 7 mujeres no podían hacer nada contra los pastores, contra los hombres. Le echaban a un lado y vino Moisés y las defendió a ella y los golpeó a todos prácticamente. Le dio lo que se merecía, defendiendo a las mujeres, porque ellas son delicadas. ¿Por qué no ven estos puntos de vista? Primeramente, que las pastoras estas eran del mundo, que no eran del pueblo de Dios. Esto no ven, ¿no? Porque son versículos bíblicos, hermanos, transversados. Y fíjate, yo tenía un pastor, un amigo pastor, que decía: yo no creo en una pastora, dice, pero él preparaba gente para que en estos seminarios, para que sean ministras también, la prepara, porque la palabra, él mismo se daba cuenta, yo también ya me había dado cuenta, porque yo veo que ahí hay pastoras, pero son del mundo, dice. ¿Y por qué nunca le dice nada? Porque mira, ellos saben la verdad, hermano, y tienen su ministerio como una fuente de ingreso, una fuente de trabajo. Bueno, pues la Biblia sí me la hace ver esto como una fuente de ingreso, como una fuente de trabajo, pero para allá arriba, hermano. Hagáis tesoro. No hagáis tesoro aquí en la tierra, hazla para allá arriba, donde el ladrón no hurta ni corroe. ¿Tú cuando estás predicando, estás haciendo tesoros para el cielo? Donde el ladrón no va a llegar ahí, hermano. Es lastimoso saber que saben cuál es la situación en la que se encuentran como ministros de Dios, hermano. Pero no hacen nada. Son buenos, es que no los quieren hacer quedar mal. Esto no se trata de hacer quedar mal, hermano, sino como lo dice. Lo que yo digo siempre, no hay que ser imprudente cuando tú hables cosas como estas. No porque tenga la verdad yo en mi vida, voy a ser imprudente con los demás. Por eso le dije, cuando le hablé a esta mujer, yo le hablé suavemente, tranquilo. Aquí es que hablo así. A veces me altero, me enojo en el amor de Dios. Me enojo por saber que la gente está caminando para el infierno, hermano. Está caminando para el lugar donde no van a salir jamás, donde no va a haber risa, felicidad, el gozo. Eso me enoja, hermano. Porque al fin y al cabo muchos de ellos se hacen ver como familia en nosotros. Aunque no lo conozca, aunque no te conozca a ti tampoco. Dios me hace ver que eres parte de mi familia. No me va a enojar, hermano, ver cómo está la gente, cómo se pierde el hombre. Entonces, estamos ahí. Ahora vamos a ver otro versículo bíblico. En este se apoyan también bastante, hermano. Es Jueces 4. Jueces 4 dice lo siguiente, del 4 al 9 dice así. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo las palmeras de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio.
Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sede, de Nectalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón, y yo entraré hacia ti y al arroyo de Sidón y de Sisara, capitán del ejército de Jabín, y sus carros y su ejército, y lo entregarán en tus manos. Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenda, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sisara, y levantando la deuda se fue con Barak a Sedes. Ahora, este es un versículo bíblico, hermano, donde se apoyan muchos, que muchos levantaron las Déboras, y las Déboras por aquí, y las Déboras por acá, pero ¿está bien esto? Primeramente, ¿por qué no le dijo ella a su esposo, el lapidor, que era su esposo? ¿Por qué ella misma reconoce que a Barak le dice, no te habló Jehová, que vaya y enfrente a Sisara? ¿Por qué dice Barak, dice, si tú fueras conmigo? Es que no había confianza en la mujer, hermano. Yo me imagino que en esos tiempos los hombres andaban con miedo porque era guerra sobre guerra, y más que todo, ellos no tendrían, como quien dice, un líder fijo. Y la palabra de Dios no era escuchado, parece ser ahí, porque era una mujer, es verdad. Pero sí Dios le daba en esos tiempos profecías a las mujeres, como se le dio a María, la hermana de Aarón, cuando salieron de Egipto. ¿Por qué entonces si Débora tuvo la profecía, por qué no fue ella misma y levantó al ejército y se fue con el ejército? Porque ella no tenía autoridad para mover, hermano, al ejército de Dios, a la gente, a llamarla, no tenía autoridad. Ahora dice, bueno, iré, pero en mano de mujer, sí, verdad que fue en mano de mujer, pero no fue en la de ella. Fue en la de Joel, esposa de uno de los hijos de los suegros de Moisés. Entonces, ¿cómo hablamos ahí? ¿Se reparten mujeres? Sí, está bien. Lucha en tu oración. Pelea en tu oración. Profetiza, enséñale a los siervos. Dile al ministro lo que dice Dios de parte. Porque esto fue lo que hizo esta mujer, hermano. Fue a Barak y le habló y le dijo, no te ha dicho, no te ha hablado Dios. Ahora, vamos a ver en los héroes de la fe qué pasa. En los héroes de la fe. ¿Sí? En los héroes de la fe, que está en Hebreo 11:32, dice lo siguiente. Vamos a hablar bíblicamente, hermano. 11:32 dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jetre, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí no la nombra por ningún lado a Débora entre los héroes de la fe. Es nombrada Barak. Por favor, bíblicamente le estoy hablando. Porque esta es una de las excusas principales que se levantan las Débora, dice. Cuando Débora, no tenía autoridad sobre los ejércitos de Dios o mover gente. Ella solo profetizaba y le decía, porque se juzga a través de la palabra o a través de la profecía. Dios dice esto y Dios dice esto. Entonces, ella estaba juzgando a través de la palabra, de lo que le decía Dios. Es como hoy en día, ¿quién está juzgando? ¿Quién está haciendo juicio? El Espíritu Santo que está haciendo juicio en nosotros. Sí, de acuerdo de cómo estamos en Cristo, y cómo estamos en Dios, cómo estamos con el mundo, cómo estamos en nuestras actividades diarias. O sea, el Espíritu Santo es el que está hoy en día haciendo juicio aquí en la tierra, con nosotros, con los siervos de Dios. Por eso digo, hermano, hay que ser bíblico. Hoy en día hay que ser bíblico. Aquí está en la Biblia, hermano.
No les estoy hablando así por hablar. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y Dios quiere una iglesia preparada y dispuesta para el arrebatamiento que se acerca, que no está muy lejos, hermano, está aquí a la vuelta. Y seguimos jugando a querer ser mejor que los otros, querer ser la mejor iglesia, querer montar sueños de tener una mega iglesia, ¿sí? Pero ¿con siervos qué? ¿De calidad o cantidad? Porque quieren es cantidad, hermano. No les importa la calidad. ¿Y cómo van a dar calidad si ni ellos mismos son calidad, hermano? No tienen revelaciones de Dios. Son neófitos. Son niños recién nacidos que apenas están aprendiendo a caminar y ya están mandando y están ordenando. Eso vamos a hablarlo después. Se acabó el tiempo. Todo esto que acabo de decir ahorita, después lo vamos a hablar, si Dios quiere, la otra semana. Que Dios me lo bendiga, me los ampare, me los cuide, me los favorezca. Cristo los ama, busquen de Dios.